Y está ya con nosotros, como les habíamos anunciado al comienzo del programa, Dulce Gutiérrez. Ella es directora general de discapacidad del Gobierno de Canarias. Dulce Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, que también es un poquito mi casa. Por supuesto. Muy contenta. Desde la última vez que hablamos, me decías, tengo ya en la recámara preparado pues darle más dignidad a las personas con discapacidad. Si miramos el número de personas con discapacidad, y además tiene la complicación que tenemos islas y a veces vivir en Tenerife no es lo mismo que vivir en El Hierro, darle dignidad y me decías, quiero aglutinar, en vez de llevar tantos papeles para ir a una administración como podemos hacer con cualquier otra identificación, que esto llegue. Al final, ¿cuándo será una realidad? Pues prontito va a ser una realidad. Ya estamos trabajando prácticamente desde el inicio de la legislatura en este proyecto, como tú bien sabes, porque fue llegar y encontrar todo aquello que te conté en su momento y que no vamos a reiterar, porque yo creo que a las personas les interesa más conocer los proyectos y cuáles son esas ideas que pueden ser o hacerse realidad en breve, que estar hablando del pasado. Yo creo que eso hay que enterrarlo y empezar a pensar en positivo y a poner sobre la mesa y enseñar al mundo cuántas cosas se pueden hacer dentro del mundo de la discapacidad y cuántas cosas se está haciendo desde Canarias en el ámbito de la discapacidad, gracias a que Fernando Clavijo quiso generar y crear una Dirección General de Discapacidad Autónoma, independiente de la de dependencia, que históricamente había ido un poco opacando todo lo que tenía que hacerse dentro de la discapacidad. Al final, aquello que más sale en los medios es lo que más interés genera y detrás se esconde pues un número tan importante de personas como que una de cada 10 personas en Canarias tiene reconocido un grado de discapacidad que, lo he dicho, ¿Una de cada 10? Sí, una de cada 10. Es verdad que va desde el 33 hasta el 100%, cierto, y las del 33 a lo mejor no tienen discapacidades tan perceptibles, pero tienen discapacidades. Se le abre, por supuesto, una cartera de servicios, de derechos que hay que cumplir y hay que respetar. Lo que no puede ser es tener listas de espera interminables que se van generando cada vez más porque cada vez hay más solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad y por tanto eso va engrosando la lista de espera. ¿Qué hemos hecho desde el principio? Pues potenciar todos esos equipos de valoración de la discapacidad. Creo que en su momento te conté que había conseguido traer a 14 médicos, que no ha sido fácil, para poder potenciar esos equipos de valoración. Hemos cerrado convenios con las islas, con los cabildos, con Fuerteventura, con Lanzarote. Fue ayer a Consejo de Gobierno un convenio, una encomienda de gestión a Lanzarote para aportar más trabajadores sociales y más psicólogos al equipo de valoración, al módulo insular que tenemos allí. También lo tenemos en La Palma. Tenemos un equipo que ya está yendo a La Gomera y todo eso va a favorecer que haya un trato equitativo para las personas en Canarias, que no es normal que las personas, que un demandante, una persona que requiere que se le reconozca su grado en El Hierro o en La Gomera, entre en la lista de espera de Tenerife, que es muchísimo más grande porque hay muchísimas más peticiones, hay muchísimas más personas con discapacidad. Entonces hay que empezar a dividir y distinguir que no todas las islas son iguales, de eso hemos hablado mil veces en un montón de aspectos de la política y del gobierno y de las actividades de la vida, pero en la atención a la discapacidad es bastante notable. Aparte de eso, empezamos a trabajar también hace tiempo en esa idea de generar un texto normativo que nos permitiera agilizar todo ese proceso de discapacidad, por lo que te decía. Si cada vez voy teniendo más solicitudes y ya me encontré con una lista de espera importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la lista de espera? Hemos conseguido tener pues prácticamente listo un decreto ley que será llevado a gobierno y estamos pendientes únicamente de concluir una parte del anexo de ese decreto ley. Es un anexo en el que vamos a reconocer ciertas patologías que ya pues por el propio reconocimiento, la propia patología o limitación que tiene la persona, le va a generar un porcentaje de discapacidad que hemos dividido entre un 33, un 65 y un 75. El 33%, ¿por qué? Porque una vez que obtienes ese grado, ya se te abre una cartera de servicios y tienes una serie de derechos. ¿Por qué el 65? Porque una vez que tienes reconocido el 65%, se te abre la posibilidad de solicitar una pensión no contributiva. Y un 75%, ¿por qué? Porque si llegas a un 75%, ya te pasamos el expediente a dependencia por si tienes necesidad de tercera persona. Son bloques de patologías o limitaciones que encajan dentro de esos 3 tramos y que una vez llegan a las
dependencias de la Dirección General de Discapacidad, automáticamente y de una forma mucho más ágil podemos reconocerle un grado. Ha sido un trabajo duro. Hemos ido al Inserso, nos hemos reunido con el Ministerio, el director general de Discapacidad del Ministerio reconoció como un ejemplo el trabajo que se está haciendo en Canarias en relación a esto, ¿no? Y él decía, es loable que después de haber encontrado una lista de espera como esta, hayan trabajado de una manera tan vehemente y además tan pionera a la hora para intentar proponer respuestas para todos esos problemas. Y además decía que era un trabajo que posiblemente iba a servir de referencia para otras comunidades autónomas que no han tenido tiempo de desarrollar el nuevo Real Decreto que regula el reconocimiento de la discapacidad. Es complejo, es tedioso y cuento muchas cosas, pero yo creo que es importante que las personas con discapacidad de esta tierra, que me puedan estar escuchando, que sepan que estamos trabajando de una forma súper concienzuda, que estamos a pico y pala cada día, no solo reforzando los equipos de valoración de la discapacidad, sino articulando herramientas de tipo normativo o de cualquier otro tipo que permitan agilizar. No es fácil, es un proceso largo, como digo, pero yo creo que hay muchísimas posibilidades de conseguir una simplificación de ese proceso de valoración y que las personas tengan su resolución lo antes posible. Claro, cuando miramos el Gobierno de Canarias vemos el presidente al frente, vemos las consejerías, pero después, como yo siempre digo, el trabajo de campo viene en las direcciones generales, que son específicas y tienen todo el funcionariado para poder sacar adelante todos esos expedientes. Y a veces cuando uno llega dice, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Con cuánta gente voy a contar? ¿Con cuántos recursos voy a contar también? Y empezar a marcar objetivos. ¿Tú empezaste marcándote grandes objetivos o decir, a ver si empiezo por lo más pequeño para poder, sobre todo, aligerar esas listas de espera, que es lo que más preocupa a alguien cuando tiene que tramitar cualquier tipo de ayuda? Sí, porque no hacerlo en tiempo y forma genera limitación de derechos, es una realidad. Yo siempre digo que los directores generales somos los machacas. Los directores generales somos los que estamos ahí a pico y pala, cada uno dentro de su ámbito, y luego eso se traslada desde luego a la consejería, y es la consejera la que es la cabeza visible de la consejería, en este caso Candelaria Delgado, pero somos nosotros dentro de nuestras áreas los que tenemos que poner las herramientas, definir nuestras líneas estratégicas que consensuamos con la consejería, evidentemente, y es ella la que decide si esta sí, esta no. Pero la verdad es que hemos tenido buena sintonía en ese sentido, y las propuestas que se han hecho desde las direcciones generales, yo en concreto desde la mía, ha sido aceptada sin ningún tipo de reparo ni impedimento, en este caso por nuestra consejera. Yo no vine con una idea de máximos, porque todos podemos soñar, todos queremos conseguir lo mejor, y ojalá pudiéramos en una legislatura resolver problemas gordos, ¿no? que te encuentras. Sabemos que eso no es viable, con lo cual tienes que poner los pies en la tierra y tienes que definir muy bien qué quieres hacer. Yo lo primero que hice fue hacer un diagnóstico, ver con qué dirección general me encontraba, cuál era la situación de esa dirección general y dónde estaban sus puntos de dolor, dónde estaban. Una vez identificado todo eso, diseñamos una estrategia. Definimos unas líneas de actuación, nuestras líneas estratégicas, lo hizo cada dirección general, pero yo hice la mía y yo tenía muy claro a dónde quería ir. Y mis grandes objetivos son, bueno, pues como tú bien sabes, la tarjeta de discapacidad, que ya estará, pues no creo que tarde ni un mes, la verdad, porque solo estamos pendientes de que la norma salga del Consejo Consultivo, que es la última de las fases, pasa de nuevo al Consejo de Gobierno y ya se publica en el boletín oficial. Yo creo que eso es uno de los grandes triunfos que va a tener esta comunidad autónoma en esta legislatura, porque somos la comunidad autónoma que se ha quedado detrás en la emisión de la tarjeta de discapacidad, que como bien sabes yo siempre pongo de ejemplo la tarjeta de familia numerosa. Digo, si yo, que tengo familia numerosa porque tengo 3 hijas, voy a cualquier sitio y hago ejercer mis derechos por tenerlos, los que me reconocen las normas, no tengo que sacar las partidas de nacimiento de mis hijas, yo enseño la tarjeta de familia numerosa y ya está, suficiente. En esta comunidad autónoma, las personas con discapacidad tenían que ir cargando encima toda su resolución con datos, información que es suya, íntima, personal, y que no tienen por qué transferirse a nadie para acreditar que eres una persona con discapacidad. Pues hemos generado ya ese proyecto, ya está sobre la mesa para salir ya. Lo haremos a través de una app muy sencilla de manejar,
Es verdad que se emitirá también en papel para quien no quiera, igual que la tarjeta de familia numerosa, pero hemos creído que se accede a través del teléfono móvil a un montón de cosas, a un montón de aplicaciones que generalmente usamos y habitualmente, pues una más que se llama App de Discapacidad Canarias, es muy fácil de O sea, la tenemos ya, lo podemos tener en el smartphone. Lo podemos tener ya, pero yo todavía, hasta que no salga la norma, no digo a la gente que se le descargue. Sí, pero ya estamos con ella en marcha y saldrá la promoción, pues en breve saldrá esa campaña que tendrá que liderar, por supuesto, el presidente del Gobierno de Canarias, porque eso ha sido uno de sus hitos también que ha marcado dentro de esta consejería, y a él le corresponde, a Fernando le corresponde, pues lanzar esa campaña y difundir la existencia ya de la tarjeta de discapacidad en esta comunidad autónoma. Ese fue uno de los grandes hitos, porque además era un requerimiento también de nuestro presidente. Luego, esas tareas de simplificación administrativa, que ese decreto ley bien ha venido por parte del Ministerio, también está a punto de salir. Es verdad que estamos en la parte de cocción, como digo yo, a punto de concluirla, y luego pues tendrá que iniciarse toda la fase, toda la tramitación. Estamos implantando cosas pioneras, ¿no? Novedosas, como es la inteligencia artificial, que a la gente le da mucho miedo y ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial, pero yo creo que dentro de los procesos, de los procedimientos, pueden ser una herramienta muy, muy habilidosa para los equipos de valoración. Yo tengo un primer proyecto de implantación de inteligencia artificial en la parte de despistaje. ¿El despistaje qué es? Es la primera parte donde llegan las solicitudes, el primer escalón de las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad. Entra tu solicitud y cuando llega a la dirección hay un equipo que dice, a ver, esta solicitud es una persona que requiere que lo vea un médico, un psicólogo, un trabajador social, solo un médico y un trabajador social, solo un psicólogo y un trabajador social, y esa parte de despistaje luego lleva un proceso, evidentemente, y luego se pasa al equipo correspondiente. La implantación de la inteligencia artificial en esta fase permite que ya, de forma automática, con esa inteligencia artificial adiestrada, alimentada, leccionada, como yo digo, diga, porque lee cuáles son las solicitudes y lee cuáles son las circunstancias de esas médicas o patológicas o de limitación de esa solicitud, y ya te emite una propuesta que te dice a dónde debe ir esa solicitud, esa petición, e incluso te puede ya ir adelantando un posible porcentaje de discapacidad. Eso es maravilloso, ¿eh? Eso va a facilitar... ¿Y esto se podrá implantar ya? Pues eso está a puntito también. Tengo varios procesos. Esa, que es la experiencia piloto, ya está casi en la última fase de adiestramiento de la inteligencia artificial. Sabes que la inteligencia artificial lleva un aprendizaje, ¿no? Tiene que llenarse de los conocimientos con todos esos expedientes. Se han proporcionado más de 12 o 13.000 expedientes anonimizados, todos por supuesto, expedientes anónimos, donde la inteligencia artificial solo recoge pues esas palabras clave, ¿no?, que determinan qué tipo de limitación o patología tiene esa persona. Y eso hace ya una propuesta. Esa parte de alimentación de la inteligencia artificial, de aleccionamiento, está pues prácticamente concluida, y en breve la voy a poner en marcha, y en la siguiente cita que me hagas ya te contaré ya estará, y ya te diré cuáles son los resultados. Pero luego estamos en otro proceso de licitación, ya está la mesa constituida, la mesa en la que se va a designar cuál es la empresa adjudicataria, con unos procesos de inteligencia artificial muchísimo más amplios, que ya inciden sobre todo el proceso de valoración hasta el final. Se genera lo que se llama automatización o robotización para incidir en aquellos aspectos del gestor de expedientes donde aún falla el proceso de valoración, y además un tema de analítica de datos. Porque una cosa que me llamaba muchísimo la atención es que yo no hubiera una base de datos en la que yo pudiera decir, venga, quiero saber cuántas solicitudes hay de personas a partir de 65 años por isla, y no teníamos nada que nos permitiera obtener una información que nos permita hacer estadísticas, por tanto hacer valoraciones, saber qué núcleos de la población o qué sectores de la población tenemos con unas determinadas patologías o no. Es que eso puede tener una incidencia directa incluso en el Servicio Canario de Salud, que ya debe saber, por aquello que nosotros vamos valorando, cuál es el futuro que se puede abrir de cara a poder prevenir y proyectar qué tipo de asistencia tienen que tener esos perfiles. A lo mejor los que son muy mayores no, pero los que son más jóvenes sí, incluso los niños, que también valoramos, o adolescentes, que ya debemos saber, en función de esa información,
¿Cuál es la proyección de futuro que debemos tener para saber que ese colectivo o que un determinado número o porcentaje de la población va a necesitar de unos determinados requerimientos, de unos determinados recursos o de una determinada atención? Eso tenemos que saberlo, porque si queremos mirar hacia adelante, tenemos que saber qué es lo que tenemos ahora mismo delante. Y eso no existía tampoco. Fíjate que cuando termine entonces esta legislatura estaremos encontrando una auténtica metamorfosis de cómo estaba la Dirección General en base a datos, en base, por supuesto, a esos tribunales que mucha gente dice, vamos a ver cuándo me toca pasar un tribunal, que aquí en una entrevista explicamos destinar medios que ya tenía la comunidad autónoma para aligerar ese cuello de botella que se creaba a la hora de esa valoración, o que cuando llegan los expedientes, aligerarlos. Si todo esto sigue funcionando con todos estos medios, ahora con el decreto junto al Inserso, estaremos hablando de una Dirección General que habrá adelantado mucho expediente de lo que te encontraste. Yo espero que sí. Son herramientas que estoy segura que van a ser efectivas dentro de todo ese proceso y tiene que servir, tiene que resolver todo este problema. Yo no te digo que vaya a poner la lista de espera en 6 meses, que es lo que dice la ley. Eso es un proyecto que debería ya, o una expectativa que deberíamos tener posiblemente para la próxima legislatura, pero un avance enorme en cuanto a la reducción de los tiempos, sí, eso debemos conseguirlo con el decreto ley. Con esa aportación de personal, estamos generando con fondos europeos la creación de equipos de evaluación de la discapacidad itinerantes. Y ahí tengo que poner en valor también la colaboración que estoy teniendo de los ayuntamientos, no solo de esta isla, sino de Gran Canaria, porque estamos negociando con ellos la cesión gratuita de espacios para yo poder enviar equipos de valoración que acerquen la administración a la ciudadanía. Yo tengo casos, a mí me parte el alma que una persona mayor de ICO del Alto, por ejemplo, pierda la cita después de estar esperando a lo mejor 2 años para que se le llame, porque no tiene una forma de llegar a Santa Cruz, porque tiene problemas de movilidad, porque es a lo mejor una persona que está dentro de un colectivo vulnerable, yo qué sé, se dan 40.000 circunstancias, y que alguien que lleva esperando mucho tiempo pierda una cita por una falta de posibilidad, a mí eso también me duele. Creo que nosotros, defendiendo frente a la Unión Europea, como estamos haciendo con este proyecto financiado que pretendemos financiar con Fondo Social Europeo, que somos región ultraperiférica, que esa condición de RUP también nos da, la tenemos porque por unas características, ¿no? Se llama lejanía, tenemos un territorio segmentado, tenemos zonas rurales muy alejadas que parece que no son en las pequeñas, no es cierto, la conectividad es complicada en las islas y tenemos que intentar acercar la administración a las personas. Este proyecto, que es bastante novedoso, me dicen, ¿es el único en España? Claro, es el único en España porque nosotros somos la única región ultraperiférica en España. No sé si a alguien se le habrá podido ocurrir o no, pero bueno, a mí se me ocurrió y tuvo... ¿Y te fuiste a buscar perras? Y me fui a buscar perras y ha tenido muy buen encaje y hay muy buenas expectativas de estos equipos. Y esto que dice, Europa queda muy lejos y no van a ser sensibles. No es cierto. ¿Te costó? No es cierto que no sean sensibles. Creo que hay muchísimas líneas. Y los fondos europeos, ya sea MRR, que son para la recuperación y resiliencia, el Fondo Social o el Fondo FEDER, son fondos que están destinados para determinadas características que tienen los territorios. En este caso, la Comunidad Autónoma Canaria tiene determinadas características. Poder diseñar proyectos que encajen dentro de esas líneas de la filosofía de Europa es buena y lo que se está haciendo es intentar proteger a los colectivos más vulnerables, reducir la exclusión social lo más posible, y todo se hace con fondos europeos. Yo creo que nadie puede discutir en esta comunidad de Europa, en esta comunidad autónoma, que Europa ha sido, por lo menos ha reconocido a esta comunidad autónoma con sus peculiaridades. Lo hemos visto en posicionamientos incluso con temas migratorios recientemente, pero en este caso en concreto, cuando nos han reconocido esas peculiaridades por ser región ultraperiférica, a veces hemos sentido mucho más apoyo de Europa que del propio territorio continental. Fíjate que dijiste antes una cosa, los porcentajes en discapacidad. Cuando pensamos en discapacidad, automáticamente nos viene a la mente barreras arquitectónicas, que los ayuntamientos cumplan, nos llega los tribunales, las pensiones no contributivas, una pensión definitiva por incapacidad, derechos...
Claro, es que es tan transversal esta dirección general que al final tienes que articular también ayudas, servicios, derechos. Pero hablabas de ese 33% y hablabas de esa gente que pueda tener una discapacidad, pero que tampoco se acaba la vida laboral. Y además nos olvidamos de toda esa gente que nos pueda estar viendo, Dulce, esta noche y que digan, oiga, yo puedo tener una discapacidad, puede que no sea visible, pero también tengo derechos y quiero seguir trabajando. Por supuesto. No tiene nada que ver la incapacidad desde el punto de vista de la seguridad social, que puede ser total, absoluta o parcial incluso, o una gran invalidez, con una discapacidad. No, fíjate, ni el que tiene un 33% de discapacidad puede tener una incapacidad permanente total, ni siquiera total. Ni el que tiene una incapacidad total a lo mejor tampoco tiene el 33%. ¿Por qué? La incapacidad, desde el punto de vista laboral, determina tus limitaciones para desempeñar tu trabajo, tu profesión habitual, o cualquier tipo de profesión en función del nivel que tengas de incapacidad. Y la discapacidad lo que determina son las limitaciones que tú tienes para las actividades de la vida diaria. Esa es la gran diferencia. Tú puedes tener un 33% porque tienes ciertas limitaciones en tu actividad, porque tienes determinadas patologías o lo que sea, pero a lo mejor ser perfectamente apto para trabajar. Es que una cosa no quita para la otra. La gente no puede estar perdiendo la oportunidad, si tiene determinadas patologías o limitaciones, de solicitar la discapacidad, porque crea que puede tener un efecto negativo sobre el trabajo. En absoluto. Yo creo que aquí cada uno debe defender sus derechos, debe pelear por lo que le corresponde, y ya está, sin plantearse nada más. En este caso, ya te digo que no tiene por qué ser compatible. Nosotros, fíjate, estábamos luchando en ese decreto ley por tratar de equiparar los determinados tipos de incapacidades ya a una discapacidad como mínimo del 33%. Y yo decía, bueno, al menos, bueno, si la total no la ven, pero una incapacidad permanente absoluta que te inhabilita para cualquier tipo de profesión, tiene que generar por lo menos un 33%. Eso es algo que llevamos al Inserso, que discutimos allí con personal técnico del Inserso y con el director general, con Jesús Martín, y además él compartía mi misma visión, que me gustó mucho. Además, él es una persona con discapacidad, con lo cual creo que puede tener esa visión en primera persona. Y mientras la parte técnica era más reticente, él, como director general y como persona con discapacidad, entendía mucho más mi planteamiento. Yo creo que tenemos que empezar a romper determinadas barreras prejuiciosas, de ser excesivamente restrictivos en nuestra forma de interpretar las cosas y pensar que el colectivo de la discapacidad necesita que de una vez por todas tengamos una mirada un poquito amplia, ¿no?, sobre todo lo que ocurre alrededor de la discapacidad, porque como bien decías antes, es transversal y afecta a muchos ámbitos de la vida. Las entidades, que no quiero olvidarme de ellas, son quienes trabajan a diario con las personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, porque es verdad que es muy diversa. Hacen un trabajo fantástico y ellos a veces enseñan muchísimo a la parte política a poder dirigir esas políticas y el camino para poder conseguir esos fines, que no es ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que se reconozcan esos derechos, pero también que se les reconozcan sus capacidades y las oportunidades que sigan teniendo. Nosotros el año pasado, en 2024, dimos más de 16 millones de euros en subvenciones a entidades, todas son sin ánimo de lucro, para desarrollar las actividades y todas esas funcionalidades con el colectivo de la discapacidad. En 2025 será algo menos, pero más de 10 millones de euros también, o casi 11 millones de euros, para eso, ¿no?, para favorecer todo ese trabajo que se hace desde el tercer sector, y yo creo que no podemos obviar, porque al final son coautores, ¿no?, junto con nosotros, de todo ese gran trabajo. Tú piensas que si te digo que 1 de cada 10 personas en Canarias tiene alguna discapacidad, olvídate a lo mejor del sector del 33, pero cuando ya empieza a tener alguna necesidad de apoyo, ahí generalmente entra en juego el trabajo que hacen las entidades y que hace el tercer sector. Y Fernando Clavijo también ha tenido siempre un afán especial por no perder del punto de mira y desde nuestro punto de vista el trabajo que se hace desde las entidades. Bueno, hoy se nos ha ido el tiempo volando, pero tienes que volver próximamente para que ya me des todos estos resultados, todo esto que me parece muy interesante y que aquí hablamos de todo, de las mayorías, de las minorías,
y de todo aquel pues que puede tener un problema, y aquí estamos para dar soluciones. Dulce Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues de nada, tú sabes que es un placer para mí siempre verte, que te quiero que muchísimo, venga. ya lo sabes, y cuando tú quieras volveré, claro que sí. Gracias por estar con nosotros.